Bienvenida, bienvenido a esta quinta temporada de Mujeres con Tema. Mi corazón no cabe en sí de estar contigo hoy y celebro cada paso que hemos dado. Estamos en Spotify y en YouTube. Tenemos audiencia en 5 países y llevamos más de 25 mujeres entrevistadas. Estamos dentro del 15% de podcasts más escuchados en Spotify. Y ya hemos hecho 2 ediciones de Mujeres con Tema en vivo en Puerto Varas, la ciudad donde yo vivo. Este espacio ha florecido desde el sur del mundo, visibilizando a mujeres que inspiran y abriendo conversaciones expansivas y con sentido. Soy Valentina Orrego Larraín, mentora y coach de mujeres, además de socióloga y empresaria social. En mis 30 años de camino profesional me he especializado en poder personal, liderazgo y colaboración. Me apasiona la idea de que podamos diseñar y vivir la vida que queremos. Una vida plena, con sentido, en armonía, integrándonos enteras y con mucho disfrute. Y quiero que este espacio nos inspire y nos recuerde que sí, eso es posible. Mujeres con Tema es mi forma de honrar y amplificar las voces de mujeres que están siendo protagonistas de su historia. Mujeres que lideran, que crean, que transforman y que desde su propio camino contribuyen a construir un mundo más humano, equitativo y sostenible. En cada episodio te invito a inspirarte, reflexionar y tomar acción. Te invito a ser agente de impacto positivo y a la vez te invito a vivir la vida que tú quieres. Acompáñame a conocer una nueva mujer con tema y dejemos que su historia nos inspire y nos abra caminos posibles. Pero muy bienvenida, bienvenido a esta nueva edición, a este nuevo formato que se suma al podcast Mujeres con Tema. Vamos a ir, a partir de este episodio, vamos a ir intercalando entrevistas, como lo hemos venido haciendo en estas 5 temporadas, y episodios en solitario, así les llamé, pero nunca serán en solitario porque siempre van a ser entre tú y yo. Y estoy súper contenta, súper emocionada, súper nerviosa de partir con este primer episodio y quiero partir dando un poco de contexto porque va a ser probablemente un episodio muy diferente. Estoy en Granada, en España. Tenía la intención de grabar este primer capítulo en solitario en un mirador que estuve ayer, que mira la Alhambra, precioso. Entonces subí 20 y tantos kilómetros en subida, así con mucho calor, lista para hacerlo ahí, y cuando llegué era una locura, estaba lleno de gente, con cantadores cantando flamenco. Era imposible grabarlo ahí, imposible. Voy a tratar de, en la edición, poner un poco el video que saqué ahí. Y luego, bajando, fui buscando algún lugar donde me pudiera instalar. Y esta ciudad está en efervescencia pura. Es sábado, está lleno, no hay ningún rincón por el que no pase gente. Así que primero me instalé en este espacio porque encontré que estaba bonito, tenía un poquitito de sombra donde poder instalarme. Y justo en ese rato no había nadie y bastó que ya tuviera listo el setting para que empezara a circular gente sin parar. Así que, bueno, me la voy a jugar. Imagino que sí se van a escuchar muchas de las voces de quienes pasen y los van a ver pasar por atrás. Esto no es inteligencia artificial, es una ciudad turística hermosa, llena de gente de todas partes del mundo que está aquí, igual que yo. Así que, haciendo ese disclosure y contando un poco de ese contexto, vamos con este primer episodio en solitario. Y te quiero contar de dónde nace. Si tú eres parte de la comunidad, te puedes acordar que la temporada 4 terminó con el capítulo 24, que fue una suerte de entrevista a mí misma. Yo llevaba mucho rato como con ganas de, yo también quiero hablar, yo también quiero poder contar lo que pienso, lo que vivo, cómo lo veo, y como que en el formato de la entrevista eso no era posible. Y durante un buen rato que le di vueltas, terminé finalmente haciendo ese último capítulo, que salió, a mí me encantó cómo salió y que me permitió también como mostrarte y contarte un poco más cómo soy, que me conocieras más, etcétera. Y me quedó gustando, me quedé con gusto a poco. Si no lo sabes, te lo cuento, yo soy una gran podcastera, me encanta escuchar podcasts, sigo muchos podcasts y particularmente sigo muchos podcasts de mujeres
que cuentan sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus procesos, y me encanta escucharlas porque siempre hay algo que queda para mí. Incluso cuando ellas puedan tener edades diferentes a las mías o estén haciendo cosas diferentes a las mías, siempre, siempre, siempre hay algo que a mí me llega como un regalo, como una claridad, como luz a los procesos que yo misma voy viviendo. Y eso es parte de lo que yo aspiro con este nuevo formato, saludando a la gente que pasa, con este nuevo formato en solitario. Quiero compartirme, quiero compartirte mis procesos, lo que aprendo, lo que leo, lo que me resulta a mí, lo que le resulta a mis clientes, a las mujeres que trabajan conmigo. Quiero compartirte los momentos que atravieso según el momento de mi vida. Quiero que sea un espacio muy espontáneo, donde cada episodio irá a tener su eje, pero va a tener que ver con el momento y con lo que está ocurriendo en mi vida profesional, personal. Es un espacio donde no le quiero poner un marco muy fijo, quiero que sea súper libre y abierto, porque así es la vida. Eh, y eso, entonces también es un espacio que podemos co-construir, ¿sí? Que de alguna manera tú también te invito a que si hay algún tema o algo en particular que te gustaría que yo hablara en estos capítulos, feliz que me lo comentes, que me lo mandes por un mensaje en Instagram, aquí en Spotify y en YouTube, para también poder ir sabiendo qué estás buscando tú. Y en qué te puedo servir, en qué puedo estar al servicio también. De ahí nace este nuevo formato. Y me pasó que, nuevamente, como me ha pasado muchas veces en la vida y estoy segura que me va a seguir pasando muchas veces en la vida, me embargó el síndrome de la impostora. Entonces ya tenía ganas, un poco había tomado la decisión, pero ¿y entonces de qué hablo? ¿Sí? Como no sé si voy a tener temas para hablar. Y ahí te quiero contar dos cosas que me pasaron, que me traen a este primer episodio, que es el capítulo 27. Vamos a ir intercalando en el podcast una entrevista con un capítulo en solitario, una entrevista con un capítulo en solitario. Y es que, bueno, primero como me quedé con gusto a poco, dije, ya, entonces debiera crear un nuevo podcast. Eso fue lo que pensé, era la única opción que yo veía en mi cabeza, hacer un podcast diferente, que tuviera otro nombre, donde yo pudiera hablar. Y tuve una mentoría con la Fran González, y en la mentoría, hablando de varias cosas, pero entre ellas el podcast como un recurso, como un formato, como una plataforma que se me da muy bien, donde yo lo paso muy bien, donde además genero mucho impacto, me dice, yo le digo, pucha, pero es que crear otro podcast es como tener que sostener dos podcasts, es mucho trabajo, es mucha energía. Y ella me dice, ¿por qué dos? No, incorpóralo en el que ya tienes. Y fue como obvio, claro, lo incorporo y lo intercalo. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no lo había visto. Para mí eso no era posible, porque como era diferente, no era una entrevista, no, en mi estructura no resultaba posible hacerlo juntos, hasta que se lo escuché a ella. Y no tiene que ver solo con que ella haya sido mi mentora en ese minuto, sino que tiene que ver con esa apertura, esa atención a escuchar los mensajes que necesitamos, que muchas veces estamos pidiéndole al universo, a Dios, a nuestros guías superiores, a la vida, y que nos llegan a modo de una conversación cotidiana, que es lo mismo que me pasó después, ahora hace un par de semanas, en una conversación con Tania Camón, una amiga, colega, que nos encontramos en Málaga hace algunos días para ponernos cuerpo. Hace 5 años que nos conocemos, que trabajamos juntas, que nos acompañamos y nunca nos habíamos visto en persona, solo online. Y componiéndonos al día, le cuento de esta nueva idea, de este nuevo episodio, y le digo, pucha, pero no tengo, estoy bloqueada, no sé de qué hablar. Llevo semanas esperando que me aparezca. Yo creo que tenía la intención como de por arte de magia, me aparecía una inspiración divina de un tema increíble que nunca nadie ha hablado y no me pasaba. Y la Tania me dice, habla justo de esto, pues. Habla de que no tienes tema, habla de que te está costando, de que estás trabada. Y fue como obvio que sí, ¿sí? Como de esto mismo, no necesito un súper tema, no necesito inventar la rueda para partir con esto que me hace tanta ilusión y que sé que además va a tener tanto impacto, va a servir, va a acompañar, va a mostrar caminos, va a compartir posibilidades.
Así que aquí estoy con estas dos mensajes, con estas dos propuestas o perspectivas que escuché de otras mujeres de mi entorno. Entonces hay algo que cuando tomé conciencia de eso que me había ocurrido, dije, chuta, hay algo que quiero decir en este primer capítulo. Sí hay como una idea clave, que es cuán atentas y abiertas y dispuestas estamos a escuchar los mensajes de la vida, que son justo esas respuestas que estamos necesitando, cuando no vienen en modo de una iluminación divina, sino que vienen en una conversación en un café, vienen quizás en un mensaje de WhatsApp, vienen en algo que le escuché a alguien en un podcast o en un video corto en Instagram. Entonces, me quiero quedar con eso, porque siento que muchas veces las respuestas están muy cerca nuestro, pero no las escuchamos, no les prestamos atención, porque estamos en piloto automático, porque estamos arriba de la pelota, porque desconfiamos cuando algo en nosotros dice, ¿será eso? Y desconfiamos de nosotras mismas, desconfiamos de esa intuición, ¿sí? Y hay otra idea que surgió para mí mientras me preparaba para este primer episodio, que es que nos animemos a dar ese primer paso, a dar ese paso con lo que tengamos a mano. Yo esto es lo que tengo a mano. No tenía un gran tema, estoy en un lugar que no es mi lugar, así que no encontré un espacio perfecto, en silencio, con nadie más. No, aquí hay un montón de gente pasando y hablando en distintos idiomas, con toda mi inseguridad, con toda mi sensación de, no sé, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo a mi alcance hoy día y es más que suficiente para partir. Y siento que eso se nos olvida con una facilidad impresionante. A mí se me olvida muy fácilmente, pero estoy llena de evidencias en mi propia historia, en mi propio camino, donde he dado los primeros pasos con lo que tengo. Este podcast partió, mira qué simbólico, partió con una conversación que yo quise grabar con Tania Camón, esta amiga española que acabo de conocer física y presencialmente en Málaga. Hace 3, 4 años atrás partió el podcast en un Zoom que yo no le iba a mostrar a nadie, solo quería dejar registro de esta conversación. Se me cortó la luz, tuve que cortar la entrevista, tomar mi auto, ir a una carretera cerca de mi casa y seguir grabando la entrevista dentro del auto. Cambió el setting, cambió todo. Y partí subiéndola a YouTube. Eso era lo que tenía en ese minuto. Y partí. Y ese es el hito, esa es la piedra fundacional de Mujeres con Tema. Que luego dije, esto es demasiado fantástico, lo quiero repetir, y empecé a elegir mujeres, y durante toda la primera temporada fue solamente en YouTube, hasta que en la segunda temporada nos pasamos a Spotify, y así hemos ido avanzando. Pero partí con lo que tenía disponible a la mano en ese momento, que es lo mismo que estoy haciendo ahora con este nuevo formato que se incorpora y que viene a nutrir Mujeres con Tema, como ya lo conocías. Si eso nosotras, lo tuviéramos más a la mano, como simbólicamente, si lo tuviéramos en un POSIT, puesto ahí como en el computador, en el celular, como en la pantalla del celular, cosa de verlo todo el tiempo, estoy segura que iríamos avanzando con mucho más flow, con mucha más liviandad en nuestros proyectos, sueños, metas, en el camino de nuestra vida, porque nos empezamos a estancar, que es lo que me venía pasando a mí con no animarme a grabar este capítulo, porque cuál era el tema, cuál era el formato, cuál era la estructura, cuál era... Lo dilaté y lo demoré porque sí. Podría haberlo hecho mucho antes. Y lo hice ahora, y está perfecto. Y agradezco profundamente a la Fran y a la Tania que me compartieron, me abrieron perspectivas. Me agradezco a mí por el coraje, por las ganas, por escuchar, por estar atenta a esas señales, a esos mensajes. Y me encanta también porque me doy cuenta que lo mismo que hicieron Tania y la Fran conmigo, que fue abrirme perspectivas, es exactamente lo mismo que yo hago con mis clientas, en mis mentorías y en mis acompañamientos. Yo las ayudo a abrir perspectivas, a mostrarles puntos ciegos, a
traer a la conversación y al imaginario una posibilidad que no estaba presente hasta ese momento. Y una vez que aparece y si hace sentido, entonces también las ayudo a cómo acercarse, cómo hacer y concretar esa oportunidad, esa posibilidad. Y eso me encanta. Eso puede pasar en un café, sin duda. Puede pasar en un café, en una conversación telefónica, pero sobre todo, y esa es mi experiencia, pasa cuando nos disponemos con todo para estar alertas y para estar abiertas a escuchar y recibir. Y eso es lo que ocurre siempre que contratamos una mentoría, que nos sumamos a un coaching o que nos hacemos terapia. Sí, ese es un momento privilegiado en el cual todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra cabeza, nuestra energía, están abiertos y disponibles para recibir y escuchar lo que puede venir desde esa persona en particular a la que hemos contratado, pero también de la vida. Por eso a mí me encanta, por eso yo siempre estoy contratando mentorías para mí, estoy buscando también espacios quizás más intencionados y formales entre amigas o colegas, eh, y cada vez más consciente y más abierta y más dispuesta a ir confiando en mi propia intuición cuando en un café, en una cervecita, en una caminata, con una amiga, con un amigo, aparece una posibilidad que es para mí. Pese a que históricamente siempre desconfié de eso, pero hoy día cada vez más confiando y esa es la invitación que te quiero hacer. Así que no me quiero extender más en este primer episodio. Ya perdí la cuenta cuánto tiempo llevamos, pero bueno, esto va a ser, vamos a ir intercalando episodio con episodio. Estoy súper contenta. Cuéntame de qué quieres que te hable. Si hay algo que ya me has escuchado antes y te gustaría que le haga doble clic, dale. Si tienes ganas de que yo te ayude a abrir nuevas perspectivas, a ver posibilidades que quizás no estás viendo para tu trabajo, para tu vida, para tu proyecto en el área de la vida que sea, escríbeme y conversemos a ver si este es tu momento y si yo soy la persona. Se me olvidó algo que les quería compartir y que quiero que sea, eso sí que quiero que sea parte como de todos los capítulos en que voy a estar yo sola. Y es que, sabes que yo tengo un oráculo que se llama el oráculo del poder personal, que son 33 cartas de poder. Cada una de ellas es como un punto de acupuntura, un poder, una manera, un espacio, una forma de relacionarnos y de vincularnos con nuestro poder interior. Y saqué una carta antes de partir grabando este capítulo, como pidiéndole al oráculo cuál es el poder que, que tiene que ver con esto que está partiendo hoy día. Y este es el poder que me salió, que es el poder de cumplirme a mí misma, y el orgullo que se siente cuando lo hago. Y fue como, no podía ser otra, me pareció perfecta. Hoy día yo me cumplí a mí misma grabando este capítulo, eh, con toda la falta de estructura que pueda tener, con todas mis inseguridades, con todos los temas logísticos de no encontrar un lugar especial. Hoy día yo me cumplí a mí misma y estoy dando inicio a algo que hace mucho tiempo que tengo ganas y te invito a ti también a que conectes con el poder de cumplirte a ti misma o a ti mismo también. Ahora sí que sí, besos.